Yo les invito, amados hermanos, a que busquemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, su verso número 9 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, sus versos 9 hasta el 14. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted lo encuentre, se pone sobre sus pies y glorifique el nombre del Señor. El tema de esta tarde es: ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Y hoy vamos a ver por qué razón. Lo tenemos ya. San Lucas capítulo 18, su verso 9 al 14, decimos de la manera acostumbrada. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, que moras y reinas en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para compartir tu bendita palabra, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí presentes, desde el más chico hasta el más grande, que podamos prestar atención. Enséñanos a través de tu palabra. Danos ese discernimiento, danos el conocimiento y la sabiduría tuya para comprender y entender tu bendita palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus asientos. ¿Por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Si usted medita profundamente en esta historia de esta parábola del fariseo y el publicano, usted se va a dar cuenta y se va a responder usted solo, usted sola, con la siguiente pregunta que estaré dando: ¿será que Dios escucha toda oración de cualquier persona? ¿Qué dicen ustedes? La hermana dice no, porque muchas veces se ha generado en un pensamiento diciendo que Dios escucha toda oración, que Dios escucha a toda persona. Pero debemos de entender si es realmente cierto de que Dios escucha toda oración de cualquier persona. Necesitamos entender que hay dos respuestas para esta pregunta. Y una de esas respuestas es no. No cualquier persona. Ahora nos debemos de preguntar entonces, si no, Dios no escucha a cualquier tipo de persona, entonces, ¿qué persona Dios escucha su oración? Y vemos que en Isaías capítulo 59, su verso 1 y hacia adelante, nos enseña que hay una clase de personas que Dios no puede escuchar su oración. Por ejemplo,
Isaías capítulo 59 del verso 1 hacia adelante dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero mira el verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, fíjense, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué clase de persona Dios no puede escuchar su oración? Toda persona que vive en una vida de pecado. Es decir, que una persona que está en pecado, que vive una vida de pecado, Dios no puede escuchar su oración. Al menos que esa persona se arrepienta de sus pecados. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Ahora, ¿qué es lo que pide Dios para poder escuchar nuestra oración? Veamos lo que dice Segunda de Crónicas, su capítulo 7, su versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare, mire de dónde comienza. Y no es, hermano, no es que sean, hermano, condiciones egoístas, sino que Dios lo que pide es que tanto el pueblo, la ciudad, la familia, la persona, para poder ser escuchada su oración y para que pueda ser respondida, tiene primero que humillarse. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y luego dice: y buscar mi rostro. Hay gentes, tristemente, que quieren y desean que Dios les responda a sus oraciones, que Dios los escuche, que presten atención, pero no lo están buscando. No vienen a la iglesia. Podrá alguien decir: bueno, es que yo oro en mi casa, pero no sabemos si por lo general, hermano, la persona no se ve que persevere, que busque a Dios. ¿Cómo podrá orar a Dios para que Dios lo escuche y le responda? Pero dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Mire lo que dice Jehová de los ejércitos: entonces yo oiré desde los cielos. Y no solamente los oiré, dice Dios. 2, perdonaré sus pecados. Y 3, y sanaré su tierra. Entonces aquí entendemos, hermano, que no cualquier persona Dios escucha y responde de sus oraciones. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Para poder ser escuchado, entonces, tiene que haber sinceridad, tiene que haber humildad y tiene que haber arrepentimiento y perdón. Veamos entonces, aclarando esto, veamos entonces por qué el fariseo no fue escuchada su oración. Y la historia y la parábola comienza de esta manera. Jesús empezó a hablar de una parábola porque se dio cuenta que en el momento donde él estaba y se encontraban diferentes tipos de personas, él escudriñó y leyó los pensamientos de la gente y escudriñó sus corazones. Porque dice la Biblia que antes de comenzar la parábola dice que él descubrió que muchos confiaban en sí mismos y se consideraban justos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y en el verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. He aquí donde Jesús comenzó a decir esta parábola para ellos. Y entonces dice: 2 hombres, uno era fariseo
y otro era publicano. Estos dos personajes subieron al templo a orar. Esto nos quiere decir, hermanos, que estas dos clases de personas tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que estos dos personajes subieron al templo a orar. Es decir, que estos dos tenían algún conocimiento de Dios. Ahora, como número uno, ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? ¿Saben por qué no lo escuchó? Porque el fariseo, número uno, se consideraba solo un religioso. ¿Usted cree que en la iglesia hay religiosos? Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. La pregunta entonces, nos preguntamos todos, ¿somos religiosos o somos cristianos? Porque mire, el fariseo se consideraba solamente un religioso. ¿Quiénes eran los fariseos? Un fariseo pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús. Se diferenciaba o se caracterizaba porque ellos observaban, entre comillas, estrictamente, cuidadosamente los preceptos de la ley, de manera exterior y no por seguir en el espíritu de la ley. Es decir, este grupo de personas se preocupaban por lo exterior y no por lo interior. Eran personas que supuestamente, estrictamente, veían que la gente cumpliera la ley cuidadosamente. Pero ellos no la cuidaban en sí mismos, ni la practicaban en sí mismos. Ellos veían la paja de su hermano, pero ellos no veían de lo suyo. ¿Y cuántas veces en la iglesia habemos así? Juzgamos, vemos los errores de otros, vemos que aquel está haciendo mal, vemos que aquel no está bien, pero la pregunta, ¿y nosotros estamos bien? ¿Nosotros no cometemos errores? Porque al comienzo de la parábola dice que el Señor observó que muchos se confiaban en sí mismos y se creían justos. Y como se consideraban perfectos, como se consideraban justos, ahí entonces lo que hacían ellos es que menospreciaban a otros. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Se consideraba él mismo que estaba bien. Él se consideraba justo delante de Dios. Oiga, hoy en la mañana, mientras ayudaba a mi esposa, hermanos, a preparar unos tamalitos, escuchaban porque mi esposa también escuchaba. Alguien estaba hablando sobre la historia de la mujer pecadora que trajeron a Jesús para que los religiosos le dijeran a Jesús: encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio. Ahí estaban los chismosos esperando, ¿verdad? Los espectadores, quién sabe cuánto tiempo estaban viendo el acto. Y cuando terminaron es que ya vinieron a decirle a Jesús: lo encontramos en pleno acto de adulterio.
Y Jesús tranquilo, Jesús escuchándolos, observándolos, para poder hablar con justicia. Es algo que nosotros tenemos que aprender los cristianos: escuchar, observar y pensar antes de hablar como se debe. Y cuando ellos, hermanos, dicen bajo la ley de Moisés, esto implica a que esta mujer sea muerta bajo la ley. Y Jesús espera que ellos terminan. Y se dice, hermanos, en los evangelios que él estaba escribiendo algo. Y este personaje que hablaba esta historia decía: me imagino que esas palabras o esas letras que estaban escribiendo es que mientras escuchaba decir a aquellos lo que esta mujer había hecho mal, él estaba escribiendo los errores de ellos, los pecados de ellos, la falta de ellos, diciendo: bueno, aquel que dijo que lo vio en el acto de adulterio, este tiene pecado, aquel tiene errores, aquel no cumple la ley, aquel menosprecia a otro. Y así es por ello cuando él se levanta y dice: bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Preguntémonos, ¿por qué entonces ellos iban muy filosos para apedrear a aquella mujer? No lo hicieron. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Por qué no lo hicieron, hermano? Con esa expresión que Jesús dijo: el que está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y el fariseo, que se justificaba a sí mismo, era de esas personas que se consideraban religiosos, se consideraban estar bien, fingiendo ser muy espiritual. Los religiosos son aquellas personas que fingen ser muy espiritual. Por fuera demuestran ser espirituales, muy devotos, pero en su interior, Jesús le dijo a uno de ellos, a los religiosos: ustedes son sepulcros. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Fingía ser muy espiritual. Él pensaba, miren los religiosos, él pensaba que cumplir exteriormente en las dádivas, Dios tenía derecho de escucharlo. Repito esto: él pensaba que cumplir exteriormente con las dádivas, Dios tenía el derecho de escucharlo y de responderle. Porque mire el verso 12: ayuno 2 veces a la semana. Es religioso. Doy diezmo de todo lo que gano. Es religioso. ¿Se da cuenta? Él pensaba que cumplir con hermanos, con las dádivas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 de Mateo dice Jesús diciéndole a los el modelo de la oración? Porque él dice: ayuno 2 veces a la semana. Y Jesús enseña la regla y el modelo de la oración. Dice: y cuando ores, no seas como aquellos que para ser vistos se ponen a orar, y que piensan que por sus varias repeticiones serán escuchados. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Entonces, ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Porque se consideraba solo un religioso. Y el religioso dice estar bien así. El cristiano no. El cristiano piensa que todos los días necesitamos pedirle perdón a Dios. El cristiano siempre ha de pensar que lo primordial es la santidad. Número 2,
¿Por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Número 2, porque él se justificaba a sí mismo. Él se justificaba a sí mismo. Verso 11. El fariseo puesto en pie. No se vaya a olvidar esta. Puesto en pie, porque más adelante vamos a ver algo. Dice que él estaba de pie. Pero aquí hay algo que si usted lo ha leído y le ha entendido, usted ya sabe. Verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Oraba consigo mismo. Cuando usted se acerca a orar, usted ora con Dios. Pero este hombre oraba consigo mismo. Y me imagino, él se preguntaba a sí mismo y él se respondía a sí mismo. Una ocasión, hermano, en un mensaje decía: ¿cuánto no nos avergonzamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos avergonzamos del Evangelio? Y muchos decían, amén, amén. Le digo, probablemente nosotros pensamos o sentimos que no nos avergonzamos de Dios, no nos avergonzamos del Evangelio, pero yo decía, pero nos hemos preguntado si Dios no se avergüenza de nosotros por nuestra conducta, por nuestro vocabulario. Decimos que somos cristianos. ¿Usted cree que no se avergüenza? Probablemente nosotros decimos que no nos avergonzamos del Evangelio y expresamos las palabras del apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero seguimos viviendo esa vida de pecado, esa vida de ignorancia, esa vida del pasado. Y decía, probablemente no nos avergonzamos del Evangelio, pero probablemente Dios se avergüenza de nosotros. Él se justificaba a sí mismo, oraba consigo mismo, se consideró mejor o se consideraba mejor que los demás. Porque si usted analiza la oración de él, hermano, dice: te doy gracias porque no soy como los otros. Entonces él se creía mejor. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Me imagino, hermano, que él hablaba fuerte para que aquel personaje que se encontraba al lado suyo lo escuchara. Hablaba tan fuerte. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Su ignorancia, porque esto era una vida de ignorancia que tenía el fariseo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, probablemente estamos viviendo bajo una ignorancia? Creemos que estamos bien y a lo mejor estamos mal. Pensamos que es suficiente 1 día, 2 días de venir a la iglesia, de buscar el rostro del Señor. Pensamos que solamente es suficiente ayunar 2 veces a la semana. Pensamos que con tan solo cumplir con la economía, con nuestros diezmos, cooperaciones, ofrendas, Dios tiene el derecho de escucharnos. Dios tiene el derecho de respondernos. De nada sirve lo demás si no vivimos una vida de santidad, de reconocimiento. Por eso el salmista estaba diciendo: reconocer. Qué bendición, hermanos, cuando reconocemos y decimos: Señor, yo no soy mejor que los demás, pero ayúdame, escúchame, respóndeme, Dios. Pero él, por su ignorancia, le cegaba ver la realidad, hermano. Él se consideraba justo, y porque él se sentía digno y justo, él pensaba que tenía todo el derecho de menospreciar al otro. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo?
Tercero, ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Dijimos primero, se consideraba solo un religioso. Porque se consideraba solo un religioso. 2, porque se justificaba en sí mismo. 3, por su gran altivez. Por su gran altivez. Y la palabra altivez es orgullo. Tanto era el orgullo que no dobló sus rodillas. ¿Sabe usted qué significado tienen las posturas cuando usted está de pie? Cuando usted está sentado, cuando usted está con las manos levantadas hacia arriba y cuando nos arrodillamos, es señal de humillación. Es señal de humillación, hermanos. Es lamentable, hermanos. Es lamentable que haya personas, y a veces se ve en la vida de los jóvenes, que llegan a la iglesia y no doblan sus rodillas para orar. Como ya está la dirección, pasan de largo, ya ni oran, y ahí se quedan de pie. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y la Biblia, hermano, nos enseña. El siervo David decía: venid, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Señal de humillación, hermano. Este hombre estaba de pie. Nada más nótese, cuando usted lea esta parábola, vea perfectamente cómo entró al templo a orar. 2, cómo era su actitud. Desde el momento que entró, cómo era su actitud, hermano. Aquí es algo que nosotros tenemos que pensar antes que entremos a la casa de oración. Piense con qué actitud venimos al templo. ¿No nos ha pasado que muchas veces, hermano, tenemos indiferencia entre la pareja y ya nos venimos enojados con el esposo o con la esposa? Y ya no venimos con esa actitud, hermano, con esa hambre de escuchar el evangelio, de la palabra. Ya no venimos con esa actitud de adoración, de humillación. ¿Qué actitud venimos entonces? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Con qué actitud venimos? Por eso muchas veces, hermano, Dios no nos escucha la oración. Decía un hermano, un orador, decía: cada vez que oramos, ni en el techo sube. Preguntémonos, ¿con qué actitud venimos a la casa de oración? ¿Con qué actitud usted ora a Dios, hermano? ¿Con qué actitud? La actitud es muy importante, porque si usted ora, hermano, enojado, con odio, con celos, con envidia, con contiendas, o usted ora con una actitud, hermano, como lo dice el apóstol Santiago en su capítulo 4, versículo 4. ¿Cuánto alaban en el nombre del Señor? Mire lo que dice el apóstol 4 del verso 2 hacia adelante. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Pero dice: pero si pedimos
y no recibimos, es porque pedimos mal. Y mire la actitud para gastar en vuestros deleites. Pero antes de eso dice, muchas veces codiciamos, matamos con la lengua, ardemos de envidia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por ello es muy importante que nuestras actitudes sean diferentes como la del fariseo. Se orgullecía por lo que él hacía, hermano. Se orgullecía por lo que él hacía y por lo que daba con arrogancia. El Salmo, su capítulo 138, su verso 6, dice: porque Jehová es excelso. ¿Y a quién atiende primero, hermano? Y atiende el humilde. Pero ¿qué pasa con el altivo? Con el arrogante, con el orgulloso, con el envidioso, con el celoso. Dice: mira de lejos. ¿Cómo Dios estaba viendo al fariseo desde que entró? ¿Por qué? Porque tenía una actitud equivocada, una actitud errónea. Tengamos cuidado. Y por último, y con esto voy a terminar, ¿por qué Dios no escuchó la oración del fariseo? Repito, se consideraba solo un religioso, porque se justificaba a sí mismo por su gran altivez, es decir, por su gran orgullo. Número 4, porque menospreció a otro. Si las demás cosas que hemos visto es terrible, la última es peor. Menospreció a su prójimo que se encontraba al lado suyo. ¿Cuántas veces nosotros, aun siendo de la misma familia, a veces, hermano, de sangre, imagínense en la misma familia de Cristo, muchas veces cometemos el error de menospreciar, de no ver con agrado al que está al lado suyo. No quiere decir porque usted esté sentado, porque yo esté sentado al lado de mi hermano, quiere decir que dentro de mi corazón lo amo, lo estimo. Hay gentes que hasta le dan de palmadas de frente, pero nomás se voltean. En vez de una palmada y un abrazo, le dan una puñalada. ¿Se acuerda aquella anécdota que le conté, que muchas veces, hermano, llega al lado uno un borracho, uno sucio, un T por 8? Por lo regular siempre el rostro va a mostrar una indiferencia, y hay una expresión que muchas veces la persona dice careca. Y sin admirarnos, a veces pasa, hermanos, en la familia cristiana. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo a nuestro hermano que está al lado? ¿Cómo estamos viendo, hermanos, a nuestro hermano, a nuestro prójimo? Él, cuando se elogia a sí mismo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Desde ahí empezó mal su oración. Desde ahí empezó mal su oración. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y fíjese, ¿cómo se imaginará usted cuando expresó esto? Porque lo tuvo que haber visto al que estaba al lado suyo. ¿Cómo se imagina, hermano, que mostró su rostro cuando se refirió al que estaba al lado suyo? Porque dijo:
ni aún como este publicano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ni aún como este publicano. Este hombre desconocía cuál era el amor verdadero al prójimo. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece ¿a quién? ¿Qué pasa? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve o quien ha visto, hace una pregunta el apóstol Juan: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Por qué menospreciar a otros? Si en la sociedad se sufre esto, hermano. En la sociedad sí, hermano. En el mundo sí. Hay gente que menosprecia por el color de la piel, por la clase social, por los grupos étnicos, por de muchas maneras hay menosprecio. Pero en la familia cristiana nunca debe de ser así. Porque el que dice amar a Dios tiene que amar también a su hermano. Y ese fue uno de los mandamientos que el Señor dio. Cuando dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, pero digo, pero así amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, nos encontraríamos en un grave problema. Habrá gente que podrá decir, si ni me amo a mí mismo, voy a amar a otro. Él desconocía verdaderamente el amor hacia el prójimo. Él carecía de entendimiento. Mire, Proverbios capítulo 11, versículo 12. Un día, hermano, me dijeron, hermano, no diga que ya va a terminar así. Va a tardar todavía media hora más, hermanos. Proverbios 11, 12 dice, el que carece de entendimiento, ¿qué va a pasar? Menosprecia a su prójimo. Él se consideraba, hermano, conocedor de Dios, pero tenía un problema. Carecía de entendimiento, de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Estaba pecando con menospreciarlo. Proverbios 14, 21. Probablemente él no era como decía, no soy ladrón, no soy esto. Pero ¿en qué estaba pecando? Con menospreciar a su prójimo. Proverbios 14, 21 dice, peca el que menosprecia ¿a quién? ¿Qué dice Salomón? Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Terminó Jesús diciendo, pónganse de pie. Terminó Jesús diciendo, haciendo una pregunta: ¿quién de los dos se fue a su casa justificado? Porque aquel que se encontraba al lado suyo, al quien menospreció, dice que ni se atrevía a levantar su mirada al cielo, porque reconocía que era pecador. Es más, le decía a Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Y Jesús hizo una pregunta: ¿quién de los dos salió justificado al salir del templo?
Y la respuesta fue el publicano. Dios tenga misericordia de nosotros y pidamos de su gran perdón de nuestros pecados. Y siempre que vengamos a la casa de Dios, tengamos cuidado con qué actitud venimos, con qué actitud mira al que está al lado suyo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre